programa para escuchar sin prejuicios. Bueno, ya estamos en comunicación con Janaína Figueiredo. Ella es periodista corresponsal del diario O Globo de Brasil en la Argentina. Bienvenida, Janaína, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Mi nombre es Elisa Peirano. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Janaína, bueno, queríamos conversar con vos unos minutitos sobre este hecho que ha impactado no solamente, me imagino que a Brasil, sino a toda Latinoamérica, que es esta imagen tan fuerte de la detención de Lula para llevarlo a la sede de Policía Federal en Curitiba y condenarlo justamente a cumplir esta pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción. ¿Cómo está Brasil en este momento con esta noticia? Bueno, Brasil está pasando por un momento muy delicado porque digamos que las consecuencias de lo que está haciendo la mayor investigación judicial de la historia de Brasil en cuanto a corrupción, que es la operación Lava Jato, no termina en Lula. Digamos que Lula es tal vez hasta ahora el capítulo más importante porque es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente es preso y condenado por corrupción. Realmente es un hecho inédito y por supuesto importante, y más aún porque se trata de un presidente obviamente muy destacado de la historia reciente de Brasil. Lula gobernó 8 años el país, es un líder político muy fuerte desde fines de la década del 80, bueno, antes de eso fue un líder sindical, estuvo preso durante la dictadura, pero digamos que nadie discute en Brasil, incluso los que están a favor de que, digamos, de que se lo haya detenido y de que este juicio se haya dado de la manera como se dio, que los 8 años de Lula representaron avances muy importantes para Brasil. Mucha gente salió de la pobreza, la clase media se fortaleció, la política social de Lula es reconocida en todo el mundo, con lo cual es muy fuerte que justamente ese presidente, que haya sido un líder tan popular, un líder que, bueno, representa la superación de las clases más bajas, porque era una persona muy pobre, que no fue a la universidad, en fin, hay todo un reconocimiento muy grande a lo que él logró y a lo que él hizo por Brasil, y todo eso está en este momento muy contaminado y muy manchado por la corrupción que también existió y convivió con ese periodo tan próspero en otros aspectos, ¿no? Entonces, obviamente que eso es muy fuerte y hay mucho dolor y hay mucha preocupación por lo que puede pasar a partir de ahora, porque, como te decía, esto no termina en Lula. En este momento están avanzando operaciones de la policía alrededor de grupos empresariales y de personas muy cercanas al actual presidente, a Michel Temer, y hay muchos políticos brasileños que están en la mira de la justicia, y con procesos y con denuncias. Esto es de una dimensión que creo que tal vez aquí en Argentina no se llega a percibir el tamaño del agujero, ¿no?, que hay en este momento en Brasil, y de la falta de credibilidad absoluta hacia la gran mayoría de los políticos, con lo cual el escenario, vos me preguntabas cómo están las cosas, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor y mucha preocupación sobre, bueno, y después de esto, ¿qué?, ¿no? Porque, bueno, un Lula está detenido, otros políticos también van a ser detenidos en los próximos meses, incluso, bueno, Temer, cuando deje de ser presidente, está muy complicado también, cuando ya no tenga la inmunidad, digamos, que le da el poder, y bueno, también se habla mucho de su situación, y hay mucha incertidumbre porque no hay una alternativa a este sistema corrupto, tan corrompido, que está desmoronándose, ¿no?, día a día. No hay una alternativa, no surgen nuevos liderazgos. De hecho, Lula es hoy el político más popular, con alrededor del 30% de imagen positiva, pero claramente no va a poder ser candidato, está muy limitado, y no hay otro nombre que esté surgiendo, y mucho menos que esté no contaminado por todo esto que está pasando. Entonces, para el brasileño, yo soy brasileño, aunque suene como porteño, pero soy brasileña, es muy preocupante porque, bueno, no sabemos
qué va a venir después de este tsunami, ¿no? Entonces, bueno, Elisa, qué sé yo, es una situación de mucha incertidumbre y además en un momento donde la economía está un poquito mejor que el año pasado, creciendo a tasa muy baja, pero todavía una situación de falta de empleo, de una inflación no como en Argentina, pero una inflación que golpea a la clase media y una economía que no se recuperó y no se va a recuperar en esta situación, porque ninguna empresa invierte en un país donde hay tanta incertidumbre, ¿no? Claro. Ahora, el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula con Dilma Rousseff a la cabeza, que hizo unas declaraciones, ellos plantean que Lula va a salir de la cárcel y que van a intentar postularlo igual como candidato. Esto vos no lo ves posible, ¿verdad? ¿O sí? Honestamente lo veo muy poco probable, no te voy a decir no puede ocurrir porque certezas absolutas no hay en Brasil en este momento, pero es muy difícil porque este no es el único juicio que él tiene otras por lo menos 6 denuncias, claro, en las cuales sus abogados siempre dijeron que la del departamento era la más fácil de defenderlo y terminó preso, con lo cual las otras son mucho más complicadas y están avanzando y hay pruebas contundentes contra el presidente, el expresidente, y es muy difícil que una persona con semejante situación judicial pueda ser candidato porque la ley es muy clara en Brasil, una persona condenada y presa no puede inscribir su candidatura. Obviamente el PT insiste porque no tiene un plan B, claro, que esté a la altura de Lula en cuanto a popularidad e intenciones de voto, no hay. Claro. Sería muy duro para el PT asumir que Lula no va a poder ser, yo creo que lo van a llevar hasta sus últimas consecuencias, pero si vos me preguntás a mí, yo lo veo muy improbable. Vos hablaste recién de la pésima imagen, digamos, pública que tienen los políticos en general, cosa que lleva a un país a una crisis institucional bastante importante. ¿Cómo está la imagen de la justicia brasileña en general? No, tiene mejor imagen que los políticos. Pues el Congreso, ni te digo, el Congreso tiene una imagen malísima. La justicia está mejor que el Congreso y el Ejecutivo. No tengo en este momento los números para decirte cuánto tiene, pero es muy bien visto por gran parte de la población lo que está haciendo la justicia, sobre todo no la Corte Suprema, que también tiene una imagen bastante cuestionada, pero sobre todo el juez Moro, por ejemplo, que es el que condenó a Lula a 12 años y el que ordenó su detención la semana pasada, y el Ministerio Público, donde está funcionando esta operación Lava Jato ya hace varios años y con resultados bastante inéditos en Brasil, como son las detenciones de políticos tan importantes, empresarios, y sigue porque cada vez aparecen más pruebas, aparecen más informaciones y funciona muy bien el sistema de las delaciones premiadas, que son los testimonios que muchos de los acusados dan a cambio de reducciones de sus penas. Muchos están volcándose a eso para salvar su propio pellejo, y así están saliendo una cantidad de informaciones que hace que es una máquina la operación Lava Jato, no para, y está realmente, eso sí tiene, digamos, es visto como algo positivo por mucha gente, ¿no? Claro. Ahora, ¿te parece que la sociedad está haciendo como un reclamo justamente contra los casos de corrupción? Me imagino que después de adquirir una madurez, pero sucede en bastantes países de Latinoamérica también, de que el populismo no está exento de corrupción de los que lo promulgan, ¿no? Me parece que el caso de Lula sacude a la región porque hay varios casos o varios países que pueden estar involucrados en esta operación Lava Jato. Sí, por supuesto. Odebrecht es una empresa que mucho de mano del PT llegó a varios países de la región. En Perú acaba de renunciar el presidente Kuczynski porque fue insostenible su situación por las pruebas que había de que recibió dinero de Odebrecht, terminó renunciando. En Venezuela también la ex procuradora general de justicia, que está exiliada ahora por persecución, también ha dicho que hay pruebas de corrupción entre Odebrecht y el gobierno de Maduro. Uh-huh. Acá en Argentina procesaron al exministro de Vido, que está preso, y la justicia en Argentina no avanza más, por lo que yo estuve averiguando,
porque Brasil no está mandando toda la información que están surgiendo en estas delaciones, porque la situación es la siguiente. La justicia brasileña lo que plantea es, bueno, nosotros le mandamos información a Argentina, pero queremos garantías de que en Argentina los brasileños involucrados en todos estos casos no sean nuevamente condenados por lo que ya fueron condenados en Brasil. Y Argentina parece ser que no puede darles esa garantía, que acá no van a ser juzgados y condenados de la misma manera. Entonces Brasil está reteniendo información, según tengo entendido, estaría reteniendo información por esta situación. Hay un impasse que se da por esto, ¿no? Digamos, de que bueno, están de alguna manera trabados en eso, pero está confirmado, y Odebrecht misma confirmó que pagó coimas en Argentina, y el único que está procesado hasta ahora es debido, con lo cual es obvio que hay un montón de gente más involucrada. No sé hasta dónde llegaría esto y no sé si lo vamos a saber, pero es profundo también. El esquema de corrupción de Odebrecht fue regional, no fue solo en Brasil, y digamos que hasta hace muy poco el director de Odebrecht Argentina, que ahora se tuvo que ir porque empezó a aparecer su nombre, bueno, salieron informaciones de que era uno de los que, digamos, que manejaba este dinero, ¿no? Sé que es una red muy extensa, y yo creo que todavía hay muchísimo que no se sabe. Tal cual, y si no colaboran entre sí los gobiernos de varios países, es imposible desmantelarla del todo, porque claramente era algo que actuaba a nivel regional, ¿no? Exactamente, pero bueno, a veces hay incompatibilidades entre las justicias, y lo ideal sería que hubiera una mejor colaboración, pero bueno, también tiene que haber voluntad política, ¿no?, de los gobiernos, y acá se habla mucho de que Odebrecht no involucraría solamente a funcionarios del ex gobierno kirchnerista, podría, todo lo digo en condicional, por favor, pero podría también involucrar a gente relacionada al actual gobierno, con lo cual, bueno, hay muchas sospechas, ¿no?, de por qué Odebrecht, el caso Odebrecht no avanza más en Argentina. Claro. Ahora, si el actual presidente Temer es investigado o, digamos, juzgado apenas termine su mandato, pues ya tiene unas denuncias importantes de corrupción. Dilma fue removida con un impeachment en el 2016. ¿Cuál es, digamos, la alternativa electoral que tiene la gente? Porque aparentemente el segundo candidato con más votos, con más intención de votos, sería esta persona que defiende la dictadura, es antisistema, ¿no? Este candidato Jair. Sí, Bolsonaro es un candidato de extrema derecha, una persona que incluso defiende la última dictadura militar en Brasil, candidato mano dura. Bueno, es un perfil que por supuesto tiene muchos adeptos en Brasil, y por lo cual tiene un techo muy marcado. Hay mucho rechazo a él también. No lo veo como un favorito para las próximas elecciones, la verdad que no. No está claro realmente quién podría ser. Todavía es muy preliminar el panorama electoral, ni siquiera se inscribieron las candidaturas, todavía hay gente afiliándose a partidos, así que es muy todavía temprano para saber eso. Bueno, Janaína, muchísimas gracias por estos minutos, muy claro tu explicación, y bueno, seguiremos atentas a los próximos acontecimientos, a ver qué sucede en nuestro vecino país. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, y así pasaba por citas de radio Janaína Figueiredo, periodista corresponsal del diario O Globo de Brasil en la Argentina. La verdad que fue una explicación muy clara de cómo se está viviendo esta crisis institucional, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Lo dijo varias veces. Sí, fue la palabra que dominó. Yo había hecho una pequeña, pasar un pequeño resumen de la situación de Lula. Lula fue elegido durante 2 mandatos consecutivos, desde el 2003 al 2010. Fue, como dijo Janaína, un presidente muy popular. Fue marcado el crecimiento económico de Brasil en ese periodo, y fue marcada la disminución de pobreza, los índices de pobreza que lo había logrado, ¿no? La BBC lo tituló como el político más popular del planeta en su momento. O sea que era un populismo bien ganado, ¿no? Lo que sí, típico del discurso de Lula de ese momento, que él no estudió sobre la pobreza, que él fue pobre. Él era un tornero mecánico y empezó a militar en el sindicato de los metalúrgicos, donde hizo su carrera política, ¿no? Empezó como primero afiliado al gremio de los sindicalistas, y después
formó parte del partido de izquierda, del Partido de los Trabajadores. Fue en el sindicato de metalúrgicos donde estuvo atrincherado 48 horas antes de que lo fueran a detener, un poco como apelando, digamos, a esta vuelta de orígenes de que él había arrancado de una manera pobre su mandato. Y por supuesto que con las pruebas que hay de corrupción que hubo, termina digamos, su vida ahora es de un millonario, ¿no? La causa que nombra Yanaína, que es de este departamento triplex, por el cual fue condenado, se le acusa de haber recibido un triplex como contraprestación de conseguir contratos a Petrobras, la compañía de petróleo. La operación Lavajato, que Lavajato en Brasil quiere decir lavado a presión, es el nombre que le pusieron a toda la investigación de la corrupción de la red más grande que ha existido en la historia del Brasil, ¿no? Incluye una red de lavanderías y estaciones de servicio, por eso le pusieron ese nombre, Lavajato. Arrancó en el 2014, en marzo de 2014, ya son 4 años de investigación, y el capítulo más importante, más estelar, aparte de Lula, había sido en junio del 2015, cuando detienen a Marcelo Odebrecht, que es el CEO de la constructora más grande de Latinoamérica, que fue una causa que salpicó a todos lados, desde Argentina hasta Chile, como decía, a Perú, toda la región. Tuvo que renunciar el presidente, a Venezuela, y están un montón de políticos involucrados porque hay un montón de denuncias por coimas a cambio de contratos, y dicen que estuvieron involucrados en un montón de campañas de un montón de presidentes que después asumieron el poder, ¿no? Recordamos que en el 2016, en ese momento, la presidenta Dilma Rousseff, que era la vicepresidenta de Lula, que había asumido su candidatura después de que Lula había hecho un paso al costado porque no se podía volver a reelegir después del segundo mandato, fue removida en el 2016 por irregularidad en las cuentas públicas, ¿no? Y ahí asume Temer, su vicepresidente. Recordamos que en el programa estuvimos conversando con nuestro columnista internacional Alberto Barlocci, y él decía que el sistema sacaba a Dilma Rousseff por corrupta y lo ponía a un Temer que era casi peor que Dilma. Sí, coincide un poco con lo que decía Yanaína recién, como que no hay alternativa, ¿no? Como lo más preocupante es que sale uno, pero entra otro que también sigue como los mismos pasos, ¿no? Sí, bueno, ella dijo que no podían detener porque era presidente, o sea que en cuanto digamos, deje la presidencia, que hace en octubre de este año justamente, dicen que le van a caer todas las causas encima, ¿no? Ahora, es un sistema que se nota que está, digamos, atravesado por la corrupción, pero no por la impunidad, porque fíjate que a Lula, que lo adora la gente, que sigue teniendo un 35% de intención de voto, que es increíble, digamos, no por eso la política no lo ha salvado, digamos, de la justicia, ¿no? Todavía habla de un sistema judicial o de una independencia de poderes que Latinoamérica lo ve como envidiable, ¿no? Y que de hecho tiene mejor imagen que los políticos también nos la justicia, sí, exactamente. Así que bueno, está complicado Brasil, la verdad que sí, porque realmente es algo que atraviesa a todos los partidos políticos y a toda la red de sistema de representación partidista que tiene el país, y vamos a ver qué sucede. Fíjate que las elecciones son este octubre y hasta agosto hay tiempo para escribir candidaturas, ¿no? Y también fue fuerte la descripción del candidato posible opositor, ¿no? Sí, que decía con características que tampoco son muy esperanzadoras, ¿no? De extrema derecha. Sí, igual dicen que el piso que tiene 22% es muy difícil que se expanda, ¿no? Como que la gente que quizás se decepciona con Lula va a probablemente buscar otro tipo de perfil, para ir más socialdemócrata o más de centro, no una extrema derecha, sino más centro derecha, ¿no? Veremos qué surge, porque a veces estos son momentos de gran oportunidad para quizás candidatos que no tenían... Que surjan algunos no. Lo que pasa que es cierto que también hay poco tiempo, ¿no? Porque, exacto. Bueno, pero las campañas como que en poco tiempo hacen, ¿no? Magia. Lo seguiremos viendo de cerca. Así que bueno, esto fue nuestra cobertura del tema de Lula en Citas de Radio. People always told me, be careful what you do. Don't go around bringing young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause the lie becomes the truth.